Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, ¿cómo estás? Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Episodio 5.11. Hoy hablamos de contratación y reclutamiento en las agencias inmobiliarias. Esa será nuestra temática principal y de ella nos van a hablar nuestro claustro de profesores, que hoy está compuesto por Vicent Soler, Miquel Disey, Patricia Magro, Cecilia Morales, María Suprum, Iván Gomariz, Charlie Hoyos, que nos va a hablar como siempre de inversión inmobiliaria, y Tony García, que nos trae la actualidad. Gracias por la acogida que está teniendo este podcast Instituto Inmobiliario. Como siempre, tenemos que agradecer todas las valoraciones, todos vuestros comentarios. Ya sabéis, yo soy Manu Arias Realtor, así me podéis encontrar en todas las redes sociales. Agradezco todos los mensajes de cariño y de apoyo para que sigamos y lo seguimos haciendo con muchísima ilusión. Y allá donde estés escuchando, en Spotify, Apple Music, Spreaker, iVoox, donde sea, déjanos tu comentario. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? ¿Qué cambiarías? Porque nos ayudas a mejorar en cada uno de nuestros episodios. Bienvenido al podcast de los profesionales y los amantes de este precioso sector, el sector inmobiliario. Bueno, decirte que esta semana el episodio ha salido el martes en vez del lunes, como casi siempre intentamos hacer. Y es que hemos tenido quedada con agentes inmobiliarios que nos han venido a ver y a conocer. Un fin de semana en el que hemos compartido un montón de historias. Un fin de semana en el que les hemos enseñado a algunos agentes desde Salamanca, nuestra bonita ciudad. Gracias por venir. Un besazo, Efren, un besazo, Gaby. Y sin más, arrancamos. Como te decía, la temática principal de hoy es la contratación y el reclutamiento. Y después de su falta la semana pasada por asistir al Congreso de la NAR en Estados Unidos, esta semana volvemos a tener con nosotros al inmobiliario de TikTok, a Vicent Soler, que nos habla de los distintos tipos de contratos con nuestros trabajadores en las agencias inmobiliarias. Hola, Vicent. Buenos días, Manu. Ya he vuelto después de tener fiesta del último episodio. Ya que hoy hablamos de reclutamiento, vamos a comentar los distintos tipos de contratos que podríamos hacer con nuestros empleados. En primer lugar, tenemos los asalariados, que creo que todos tenemos muy claro estos tipos de contrato. En segundo lugar, tendríamos los autónomos trade o freelance, dependientes de una agencia inmobiliaria. Según los estatutos de los trabajadores autónomos, un autónomo dependiente o trade es aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, de que dependen económicamente por percibir de él al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. Para que un autónomo pueda ser considerado económicamente dependiente, debe reunir una serie de condiciones. No puede tener trabajadores contratados ni puede externalizar su actividad, ni total ni parcialmente. Debe disponer de infraestructuras y recursos propios para realizar la actividad, independientes de los de la inmobiliaria. Es más, si son recursos de la inmobiliaria debería cobrarle por esos servicios. El trabajo lo realizará según los criterios propios. No le puede exigir que cumpla un horario, etc. Percibirá una remuneración variable. No puede ser titular de locales comerciales, industriales ni de oficinas de servicio al público. Y por último, no puede ejercer su actividad de manera conjunta con otros autónomos mediante sociedades. Antiguamente, si un inspector sospechaba que un autónomo podía ser realmente un falso autónomo,
debía pasar por un juez y este decidir. Pero hace unos meses la cosa cambió. Ahora, el inspector puede pasar directamente del autónomo al régimen general, donde el sueldo saldrá de lo que te haya facturado, y esto será con carácter retroactivo, con lo que se te exigirá que abones todo lo que hubieras tenido que pagar a la Seguridad Social y en función de esto, además, sanciones. Y ya os digo que no es moco de pavo. A mí me da la sensación que se quiere acabar con la figura del trade y para ello están sancionando a muchísimas empresas para intentar que dejemos de utilizar esta figura. Obviamente, puedes recurrir a los tribunales, pero primero te toca pasar por caja. Por cierto, acabo de aterrizar en Barcelona, después del Congreso de la ANAR, en Los Ángeles. Y en Estados Unidos, la figura que más se usa es la del broker inmobiliario, que aquí sería el equivalente al gerente de la empresa. Y todos sus empleados son agentes dependientes del broker. O sea, lo que aquí serían los autónomos trader, ya que no están asalariados. Espero que os sea útil toda esta información y nos vemos la semana que viene. Gracias, Vicent. Claro que nos es útil esa información. Es verdad que está habiendo bastantes problemas en nuestro país con el tema de los autónomos. Y fíjate, curioso lo que nos cuentas, que en Estados Unidos casi todos los agentes inmobiliarios son autónomos dependientes de un broker. Muy curioso. Una de las principales funciones de un empresario inmobiliario, sin duda alguna, es el tema del reclutamiento, el tema de incorporar a las personas a su negocio inmobiliario. Y para ello lo que tenemos que hacer es buscar talento. De ello nos habla hoy Michele Disei, formador y coach inmobiliario. Ya sabes que en redes sociales le puedes encontrar como Michele-Disei. Michele, ¿cómo podemos atraer talento? Manu, hoy quiero contarte algo personal. Quiero contarte cómo he pasado de una mentalidad de reclutar y contratar a una mentalidad de atraer talento. Y aquí empezamos con una frase que era la siguiente, que era: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo me acuerdo cuando tenía el restaurante en Londres, ahí teníamos que llegar a la facturación a final de mes. Teníamos un restaurante que estaba hecho para ganar dinero, claramente, ¿no? Y lo que hacía constantemente era reclutar y contratar personal. Realmente no me importaban lo que quería, lo que necesitaba era que cubrieran puestos que podían ayudarme a poder alcanzar lo antes posible mi objetivo. Solamente después, con el tiempo, cuando empecé a entender cuál era mi propósito y cuál era mi misión, o sea que iba mucho más allá de ganar dinero. Y cuando empecé a crear, a entender cuál era mi misión y ver una visión, ¿no? ¿Para qué estaba? Entendía que para poder hacer eso, que era totalmente fuera de mi zona de confort, no podía coger personas que rellenaban hueco, porque ni siquiera yo sabía qué es lo que necesitaba. Así que, en vez que buscar personas que rellenaban estos vacíos, entendía que iba a necesitar personas que conmigo empezaran este camino hacia esta visión. Lo único que tenía claro era la visión. Y te puedo asegurar que si me preguntas cuál es mi visión, te vas a asustar. Porque me asusto yo también. Pero es lo que realmente me da la ilusión toda la mañana de levantarme y hacer lo que yo hago. Yo soy partidario que no puedes hacer todo lo que haces, cosas extraordinarias, si no tienes una visión. Y otra cosa, no puedes atraer talento si no tienes liderazgo. El liderazgo está en eso, tener una visión, tener un propósito, tener valores sólidos sobre los cuales estructurar y saberlo transmitir. Y es la única manera para hacer cosas que son increíbles. Sí, es cierto, ¿okay? No es para todo el mundo, pero también es cierto una cosa. La vida es única, es un juego, juégala.
no vas a tener una segunda oportunidad para volver atrás y repetir a vivir tu vida. Hay una filosofía que siempre me fascina, que es la siguiente. Si el Miguel de 3 años podría mirar al Miguel de hoy, ¿cómo lo miraría? ¿Con pena o con orgullo? Eso de la mentalidad de reclutar y contratar es algo que siempre he odiado. No, es la razón por qué me fui de Italia. Porque había alguien por encima de mí que me decía lo que podía hacer. Yo me acuerdo, tenía 24 años, trabajaba por una empresa de construcción y me habían dicho que a los 30 años iba a ser el directivo de una SPA, ¿no? De una sociedad que tenía sede en Roma, en Suiza, en Arabia Saudí y en Venezuela. Pensar tú, a los 30 años yo ya sabía, y era extraordinario. O sea, para cualquier empleado era un sueño, para mí era poco. O sea, que alguien me tendría que decir cuál era mi límite, eso de verdad me jodía. Y la razón por qué tengo mi negocio es para ayudar a todos aquellos jóvenes o no menos jóvenes que la vida le dice lo que pueden conseguir y que quieren un cambio y que quieren poder vivir la vida según cómo ellos quieren vivir, no según cómo le dice la sociedad o tu padre o la familia o tu novia, tu marido, tu mujer o quien sea. Y te puedo asegurar que estoy construyendo un negocio basado en eso. Esta es mi misión. Mi misión es aún más grande que yo. O sea, tiene que funcionar aunque yo no esté. Y es lo que hago, es crear un legado. Mi negocio no va por dinero, aunque el dinero es muy importante. Claro que necesitamos mucho dinero, porque cuanto más dinero tengo, más grande lo puedo hacer y más puedo cumplir con mi misión. Porque mi misión es increíblemente grande, talmente grande que muchas veces dudo yo también cómo llegar. Y te puedo asegurar una cosa, no lo tengo claro, no puedo saber cuáles son los pasos que me van a llegar ahí. Esta visión es talmente grande que no sé dónde tengo que hacer, pero sí una cosa es cierto como líder, me comprometo en hacerlo. Buscaré la solución, buscaré la persona que me van a ayudar a dar estos siguientes pasos, no gente que me va a cubrir los puestos, porque si fuera así, entonces ya sabría lo que tendría que hacer. Pero mi visión es talmente grande que te puedo asegurar que en este momento no tengo idea. Entonces, constantemente busco estas personas, ¿vale? Que quieren vivir la visión que yo tengo como consecuencia de poder alcanzar sus propias visiones. No quiero gente que trabaja para llegar a final de mes, porque no es esto. Aún así te puedo asegurar que no le va a faltar nada. Quiero gente que sea tan loca como yo, que están dispuestos a vivir su vida a lo grande. Y con eso, mano, espero que te haya contestado, porque no me gusta para nada la palabra reclutar y contratar, porque lo veo limitante. Si tenéis alguna pregunta o pensáis que estáis tan loco como yo y tenéis una visión que hasta os da vergüenza poderlo comentar con los demás, pues entonces tenéis el mayor aliado y os espero en mi Instagram. Mi nombre es Michele Disei, puesto Michele-Disei. Me podéis enviar, podemos hablar de esto y estaré encantado en escucharlo. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Un fuerte abrazo, Michele. No contratar, no reclutar, tener una visión tan fuerte, una misión tan importante. Y para ello, encontrar las personas que ves que te pueden ayudar a guiarte a tu destino. Grandes palabras, de verdad, Michele. En la búsqueda de personal tenemos muchas herramientas. Y hoy Iván Gomariz nos va a hablar de utilizar Instagram para mostrar nuestro día a día. Pero no solo nos va a hablar de eso. También hoy nos quiere hablar de cómo funciona el algoritmo de los Reels de Instagram y nos va a recomendar unas cuentas que debemos seguir. Así que, hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas los que nos escucháis una semana más aquí en Instituto Inmobiliario.
En el día de hoy, siguiendo la temática del podcast, vamos a hablar de contratación y reclutamiento, pero os voy a dar un simple consejo que podéis aplicar directamente a Instagram, porque es algo difícil de vincular directamente con Instagram este tema. Pero el consejo que os voy a dar acerca de esto es que, como siempre os digo, que compartáis y mostréis a través de las historias y de los reels todo lo que hacéis vosotros como asesores, no descuidéis también la parte de la empresa, es decir, cómo sois con los compañeros en la oficina, si salís a tomar algo, si hacéis alguna cena cada X tiempo, es decir, compartir el buen ambiente, el buen rollo que hay en vuestra oficina, porque de esta forma, en el caso de que estéis buscando una contratación o buscar a algún asesor, pues puede sentir ese sentimiento de ¡guau, qué guay! A mí me gustaría trabajar en esa inmobiliaria, es una inmobiliaria diferente. Es decir, no descuidéis también esa parte y os ayudará a que esas contrataciones pues sean algo más sencillas. Esto sería la parte que os puedo aportar y que sé que puede llegar a funcionar a través de Instagram, pero como el capítulo quedaría muy cortito, vamos a hablar de algo que es muy interesante y seguro que os va a ayudar a todos, y es el cómo crear un reel, cómo funciona su algoritmo y cómo sería esa estructura ideal. Así que vamos a empezar por el principio, que sería cómo funciona el algoritmo de los Reels, ¿vale? Pues bien, a día de hoy lo más importante y en lo que se basa Instagram es en la retención. Es decir, si un Reel dura 30 segundos, ¿cuánto lo ve su usuario? ¿Lo ve 3? ¿Lo ve 4? ¿Lo ve 5? Significará que el Reel no se lo mostrará a más gente. En cambio, si el usuario que ve el Reel lo ve 20, 25 segundos, 15 o 30 o lo ve varias veces, lo va a potenciar muchísimo y se lo va a mostrar a más gente. Así es como funciona a día de hoy el algoritmo, es lo que más pesa, esta retención, además evidentemente de las interacciones, los likes, los comentarios, etcétera, etcétera. Pero el pilar principal sería la retención. Así que sabiendo esto, tenemos que crear los Reels basadas en esta característica. Así que una estructura muy buena. Voy a daros dos ejemplos. El primero de ellos es con el contenido de valor. Con el contenido de valor solemos solucionar una duda, así que la estructura sería la siguiente. Primero lanzaríamos un hook, por ejemplo, los 5 metros cuadrados más baratos de Barcelona, y mostraremos las zonas donde el metro cuadrado allí en Barcelona sea muy asequible, ¿vale? Por lo tanto, ese hook ya nos llama la atención porque nos dice que nos vas a mostrar 5 cosas y barato, cosa que le puede interesar a todo el mundo. Es decir, con el hook lo que tenéis que entender es que sea algo llamativo, impactante, para que la gente se quede en el reel. Eso debe durar unos 3-4 segundos y debe ser una frase como muchísimo, ¿vale? Luego vamos a seguir desarrollando, en este caso desarrollaríamos los 5 apartados. Como tenemos 5 apartados, la gente tendrá curiosidad y se solerá quedar hasta el final. Pero también podríamos explicar, por ejemplo, el problema de esa pregunta que hemos formulado y luego previamente la solución. ¿Por qué? Porque la persona va a ver la pregunta que has lanzado. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿podemos pedir un préstamo al 0% de interés? Entonces, yo quiero saber cómo va esto. Entonces, desarrolléis el problema. ¿Cuál sería el problema? Pues de normal no se dan préstamos al 0% porque el banco siempre cobra un interés, o porque si no se consideraría donación y también tendríais que pagar una tasa. Entonces ya desarrollas el problema, pero la persona se sigue quedando porque aún no le has dado la solución a esa pregunta, que es ¿cómo lo puedo conseguir? Entonces, al poner un poco en contexto y desarrollar el problema, ahí lanzáis la solución. Y entonces esa persona ya ha visto prácticamente todo el reel y por lo tanto su retención será alta y el algoritmo se lo mostrará a más gente. Independientemente de cada una de las opciones que utilicéis, al final siempre debéis añadir un CTA, es decir a esa persona que le dé like, que lo comparta con alguien que le pueda interesar, que se lo guarde para ver más tarde, que comente, es decir, recordarle a la audiencia lo que tiene que hacer. Esto sería en el caso del contenido de valor. Otro tipo de vídeos que funciona muy bien y tiene mucha retención, el mostrar las propiedades. Podéis empezar la propiedad, aquí tal vez no con un hook, no se puede explicar un problema, una solución, porque si hacéis un video tour de estos a cámara rápida mostrando la propiedad, no podéis aplicar esta estructura. Pero lo que sí que os recomiendo es que, por ejemplo, en este caso mostréis y empecéis la estancia que sea más espectacular, para que llame la atención y se quieran quedar a ver el vídeo. Entonces, empezar por ahí y, por ejemplo, podéis ir parando el vídeo y decir, al final del vídeo os digo el precio, y ahí fomentaréis la retención. Independientemente de eso, este tipo de vídeos de los video tours funcionan bastante bien y tienen bastante retención, así que os lo recomiendo a día de hoy tal y como está el algoritmo. Así que aquí acabaría esta sección, espero que os haya gustado. Volveremos
la semana que viene con más, y no me voy a despedir sin antes recomendaros 3 cuentas que utilizan estas estructuras muy bien y creo que lo hacen de maravilla, captando la atención y la retención de la gente. El primero de ellos, y relacionado con esta contratación y reclutamiento que os he mencionado, que mostréis cómo lo hagáis, os recomiendo que busquéis la agencia de @Triumph Real Estate. Lo hacen muy bien y están creando muchísimo contenido y la verdad que son todos unos cracks. Luego también os recomiendo que le echéis un vistazo a la cuenta de Diaza Consultores, que también muestran mucho contenido acerca de mostrando pisos, y también es una empresa, podréis enfocarlo también al tema de la contratación y el reclutamiento. Y por último os recomiendo también la cuenta de gustavo.nogueira.nycre. Todo un crack, y también comparte mucho contenido de su oficina, de cómo trabaja con sus compañeros, y es algo de lo que os comentaba al inicio del vídeo que os dará muy buenas vibes. Así que ahora sí que aquí finalizo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao, Iván. Muchas gracias por esas cuentas, muchas gracias por esos consejos para que aprendamos a utilizar mejor el algoritmo de Instagram en nuestros Reels, dependiendo de la temática de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que es el momento de hacer una pausa en nuestra temática principal, la contratación y el reclutamiento, y yo creo que vamos a hablar de inversión inmobiliaria. Para ello tenemos cada semana al creador del podcast y canal de YouTube Magnates del Ladrillo, el autor del libro Magnate del Ladrillo. Él es nada más y nada menos que Charlie Hoyos. Y hoy nos va a hablar de la inquiocupación y cómo afecta al inversor inmobiliario. Y además nos va a dar también ideas para evitarla. Hola Charlie, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu Arias. Un placer estar aquí una mañana más, como no. Y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates del ladrillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario. Aquí Charlie Hoyos, del canal y podcast de Magnates del Ladrillo y autor de la Biblia del Magnate del Ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y hoy quiero hablarte sobre una amenaza terrible para todos los magnates de ladrillo, para los más de 80.000 inversores inmobiliarios que se están arruinando o pueden llegar a arruinarse por culpa de la estupidez manifiesta de los políticos que nos representan. Y al final del episodio te daré algunos consejos para que te libres del matadero. Y es que seguimos con medidas de carácter urgente heredadas del COVID-19. ¿Recuerdas el famosísimo y queridísimo, claro, por el PSOE, secuaces y gente que se beneficia de ello, ¿no? ¿Recuerdas el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19? Pues el pasado 30 de junio, la única medida que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 fue la de suspender los desahucios y lanzamientos. Y espera, que tiene toda la pinta, todas las papeletas para que se establezcan nuevas prórrogas, porque creo que ya será la próxima, la sexta o la séptima en 2024. ¿Y a quiénes no se les podrá desahuciar? Pues a las personas arrendatarias en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por arrendatario, o la expiración del plazo de duración de los contratos según lo dispuesto por ALA o por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Vamos, de manera que los propietarios no puedan recuperar sus propiedades, porque la suspensión evita o retrasa a sus inquilinos morosos que tengan que abandonar la casa donde viven, pero al mismo tiempo castiga a los propietarios teniendo que ser quienes den solución a las necesidades de vivienda de esas personas vulnerables. Vamos, que el propietario no cobra la renta ni puede recuperar la posesión de su vivienda hasta que les salga de las narices a los políticos. Y oye, ¿cuáles son esos supuestos de vulnerabilidad? ¿Cuándo una persona o familia se considera vulnerable? Pues existen dos situaciones. La primera es haber pasado a situación de desempleo y la segunda, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere unos determinados umbrales. Y esos umbrales para una unidad familiar genérica son, como mínimo, de 3 veces el IPREM, es decir, el indicador público de renta de efectos múltiples. Y es que este IPREM mensual es de 537,84 euros. Así que multiplicamos y salen
1.613,30, ¿vale? Porque decíamos que era como mínimo 3 veces, ¿no? Es decir, toda familia que ingrese menos de esa cantidad, de los 1.613,30 euros, se considera vulnerable. Pero espera que hay más, porque por cada hijo se suma un 10% SIPREM. Si tienes persona mayor de 65 años, otro 10%, etcétera. Hay mucha casuística. Y claro, luego multiplícalo por 3, porque ese es el 10%, ¿no? Mensual. Vamos, que un matrimonio con 2 hijos se pone en cifras cercanas a los 2.000 euros. ¿Y qué sucede si una de las personas que mora en la vivienda tiene una discapacidad superior al 33%, se encuentra en una situación de dependencia o tiene una enfermedad que le inhabilite para trabajar? Pues que ahora el límite, como mínimo, es de 2.151,36 euros, sin contar hijos, sin contar pues mayores de 65 años, etc. Y bueno, se pueden llegar hasta los 2.689 euros sin hijos. Es decir, con más de 3.000 euros, esa persona o familia se considera vulnerable y tiene todo el derecho del mundo a dejar de pagar el inmueble, y encima no puede ser desahuciada, aunque presumiblemente tenga capacidad más que suficiente para seguir pagando. Pero vamos, que si ahora decimos que una familia con 1.700, 2.000 o incluso 3.000 euros es vulnerable, ¿por qué los salarios en España son los que son? Porque la culpa de los sueldos en nuestro país no es que las empresas paguen poco, o que ganen poco un autónomo, ¿no? Una empresa, sino que los impuestos que se pagan, entre IRPF y cuotas de la Seguridad Social, tanto por parte del empresario como del trabajador, son desmesurados. Porque si una familia con 1.700, 2.000 o incluso 2.700 o 3.000 es declarada vulnerable, ya adelanto que el 99% de las personas en España son vulnerables. Y me atrevería incluso a decir que el 100% de los inquilinos. Por tanto, no es más que evidente y obvio que se trata de una medida súper electoralista y que solo busca votos para consolidarse en el poder y trincar durante 4 años, bueno, o incluso más. En otras palabras, el problema de toda esta situación son los políticos, que están viviendo la vida padre con el cerdo que engordamos todos nosotros, sus súbditos y vasallos modernos. La única diferencia es que ya ni siquiera recibimos protección como si ocurría en la época medieval, ¿no? Sino que pagamos y no recibimos nada a cambio. Se protege al cara dura y al holgazán. Pero espera, porque son muchos arrendadores los que están sufriendo las consecuencias. Hablamos de inquilinos que llevan meses e incluso 2, 3 y 4 años sin pagar sus alquileres, mientras sus propietarios continúan pagando hipoteca y sus correspondientes subidas, gasto de comunidad y derramas, gasto de suministros por agua, luz, gas, seguro del hogar, IBI, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino importes de abogados y procuradores, pues para iniciar, ¿no? Para ese proceso de desahucio express, en teoría. Y esto hace que me empiece a repensar un poco quién de verdad vive de las rentas. ¿Los propietarios, que con mucho esfuerzo y sacrificio han podido invertir en un puñado de inmuebles? ¿O los inquiocupas, que no pagan ni alquiler ni hipoteca, tampoco suministros, y encima, ojo con esto, y encima hacen pasta realquilando parte o la totalidad del inmueble sin declarar sus beneficios a Hacienda? Es una verdadera locura que cuando lo cuento a amigos de otros países no se lo creen. Y aquellos más crédulos se ríen de España con mucha razón, porque damos la imagen de país de pandereta. Como muy bien dijo ante los medios mi amigo Ricardo Bravo, presidente de la plataforma de afectados por la ocupación, esta prórroga lo único que hace es alargar la agonía de pequeños propietarios, porque muchos de los ocupas que se están beneficiando de esta medida son falsos vulnerables y jetas que, aprovechándose de esta medida del gobierno, dejan de pagar voluntariamente hasta que llega una sentencia. Después solicitan a los servicios sociales un informe de vulnerabilidad y paralizan el desalojo. Los servicios sociales tienen todo el poder de decisión, y en caso de que se niegue la vulnerabilidad, al menos han prorrogado la estancia en la vivienda por lo menos un año más de gratis. Y este es el caso de José, casado con 3 hijos y desempleado. 2 años que llevaban pagando sus inquilinos, pero en cuanto salió el primer Real Decreto en 2020, dejaron de pagar. Se ve ahora desempleado y cuyo único sustento son los ahorros de su madre. Y como él mismo dice, si mañana mi madre fallece, me veo debajo de un puente, porque el alquiler era mi único sustento. Otra arrendadora se queja de que su inquiocupa lleva 4 años sin pagarle y que no es precisamente inquiocupa. Enseña a las cámaras, ¿no? Porque era un reportaje, cómo su inquiocupa tiene un coche de alta gama, un BMW, y en sus palabras dice que pese a que ella, ¿no? La propietaria, tiene trabajo fijo desde hace años, no puede aspirar a ese tipo de vehículos y que solo puede permitirse un Peugeot viejísimo. Porque un inversor, un propietario, un arrendador no ha de hacerse cargo de un vulnerable o supuesto vulnerable. Porque no somos hermanitas de la caridad ni ONGs. Porque si nos ponemos a regalar todo y a no cobrar, al final nosotros sí seremos los verdaderos vulnerables. Es el gobierno quien tiene que velar por realojarlos o no por volcar el problema en un ciudadano.
Ahora me entiendes cuando digo que el único objetivo del gobierno de España es destruir la clase media española. Porque su objetivo no es otro que el de crear más y más pobres para darlos paguitas, hacerlos dependientes y romper definitivamente con la fuerte clase media española. Ya sabes, Agenda 2030. Y te doy 3 reflexiones finales. La primera es que los inquilinos serán quienes paguen todas las consecuencias. No solo con estos reales decretos, sino también con la ley de vivienda. Porque entonces los inversores discriminaremos buscando el mejor perfil para reducir el riesgo de nuestras inversiones. Y por culpa de estas leyes, sí que habrá vulnerables, sí que habrá personas que sean incapaces de tener una vivienda donde residir, donde vivir. La segunda es que nunca alquiles sin un seguro de impago que te cubra hasta el máximo periodo posible. Como mínimo 1 año, idealmente 2, pero bueno, si puedes por lo menos 1 año, año y medio, 2 años, pues oye, perfecto. Y tercera reflexión, ante la evidente falta de protección jurídica, no dejes de invertir ladrillo en España, ¿vale? No dejes de invertir, pero hazlo con protección, como hemos dicho, ¿no? Pues con esos seguros de protección, 2 años, si podemos. Pero diversifica en el sector inmobiliario buscando otros países que sí te ofrezcan rentabilidades interesantes y protejan tu propiedad privada. Y no solo ladrillo, sino busca también fondos indexados, acciones, ETFs, ¿vale? Porque todo hay que complementar, no se puede echar todo en la misma cesta. Y con esta información me despido de ti, mi querido magnate ladrillo, y de ti también, mi querido Manu. Enhorabuena como siempre por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Un abrazo de Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates de Ladrillo y autor de la Biblia del Magnate de Ladrillo y que puedes encontrar en Amazon. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Gracias, Charlie. Tienes la etiqueta para comprar el libro. Tienes el enlace de Amazon para comprar Magnate del Ladrillo, la Biblia del Magnate del Ladrillo, en la descripción del episodio. Pues sí, están creando un gran problema con esto de los alquileres y efectivamente en quien está repercutiendo es en el inquilino, que tienen verdaderos problemas para encontrar un alquiler digno, ya que, como es normal, pues el inversor está buscando perfiles mucho más seguros. Momento ahora de la actualidad inmobiliaria, como cada semana, que nos trae Tony García. Hola, Tony. Hola Manu, hola compañeros inmobiliarios. Como cada semana os traigo las últimas noticias del sector inmobiliario. Esta semana vamos a empezar, como no podría ser de otra forma, hablando de política. Y es que ya tenemos gobierno en España. ¿Qué piensan las empresas y sindicatos de la vivienda sobre las políticas del actual gobierno? Bueno, según un estudio publicado por El Español en su sección Invertia, las conclusiones a las que llegan es que, aunque la voluntad es buena, las propuestas no son las adecuadas, no están funcionando. La realidad es que España es uno de los mercados con un mayor nivel de intervención por parte del gobierno de los países pertenecientes a la OCDE. ¿Serán los próximos meses el momento en el que el actual gobierno empiece a implementar otro tipo de medidas? ¿O creéis que seguirán en la misma línea? Hace unas semanas, sus actuales socios de gobierno decían que sus próximas medidas iban a ser intervenir el mercado del alquiler de corta estancia o vacacional y de habitaciones. Veremos si cambian la tendencia o si realmente siguen en esa línea. Mi opinión, ya la sabéis, la solución viene por la vía de aumentar la oferta. Noticia de El Inmobiliario mes a mes. La rentabilidad del alquiler en España se mantiene a niveles altos, situándose sobre el 7% de media en toda España. Son cifras realmente muy interesantes para aquellos inversores o para aquellos compañeros que trabajan con pequeños inversores que no saben dónde poner su dinero. Pues la vivienda, el ladrillo, se mantiene como una gran alternativa. Artículo de El Mundo.
Madrid subirá el precio de la vivienda protegida 15 años después para atraer a las constructoras. Y es que no se había actualizado las tarifas desde 2008. Es decir, 15 años. Es imposible que con esas tarifas de hace tantísimo tiempo, a día de hoy, con la nueva normativa, con el nuevo código técnico, con los actuales costes de construcción, salieran los números. Este tipo de medidas veremos si funcionan, pero desde luego parece que van en la línea adecuada. Para cerrar, quiero cerrar con una noticia que considero bastante positiva, del Economista, y es que el Euribor baja del 4% por primera vez desde junio. Esta tendencia parece que se va a mantener, porque habíamos tenido subidas prácticamente sin descanso desde diciembre de 2021. Hemos observado una tendencia a la baja del valor diario del Euribor desde que el Banco Central Europeo frenó sus subidas de tipos y mantuvo su interés principal en el 4.5. La distorsión que hay ahora mismo entre los tipos que están al 4,5 y el Euribor que roza el 4 significa que el Euribor está anticipando futuros movimientos del Banco Central Europeo. Esperamos, de verdad, que esto sea una tendencia que se mantenga en el tiempo y que los tipos y la financiación en general empiece a rebajar esa presión que está ejerciendo sobre las familias. Y esto es todo por esta semana. ¡Un fuerte abrazo! Un fuerte abrazo, Tony. Bueno, pues la tendencia segura, la de la bajada del Euribor. Y es que justamente esta mañana, antes de comenzar a grabar el podcast, estaba en el curso de finanzas para inmobiliarios que imparte Curro Santa Creu a través de Sira. Y bueno, un curso que os recomiendo a todos los profesionales inmobiliarios porque te ayuda a predecir la tendencia de los mercados, entre otras cosas, y entender mucho mejor el mercado financiero. Gracias, Tony, como siempre, un placer. Ya sabes que analiza la actualidad como nadie. En sus redes sociales lo puedes encontrar como tonygarcia.inmo.co, profesor de máster inmobiliario, empresario, CEO de Arena Homes, director de Mediterraneans. Grande Tony García. Bueno, regresamos con la temática principal de nuestro episodio del podcast de hoy, que ya sabes es la contratación y el reclutamiento. Y para ello estoy buscando un ladrillazo, el que cada semana nos trae Patricia Magro, directora de contenidos de InmoTools, que hoy nos habla en su sección Marketing a ladrillazos de detectar las habilidades blandas del candidato. Hola, Patricia. Hola, Manu, hola a todos los oyentes, agentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles que pasáis por este podcast, que os interesa el sector por alguna razón. Hoy vengo a hablar pues sobre el tema que nos has propuesto, Manu, que es el reclutamiento. Vengo con la idea de aportar, yo creo que 3 cosas concretas, 3 ideas, 3 pensamientos, no sé cómo llamarlos. La primera es poner el foco de atención, ¿no?, en algo que ya estáis haciendo muchos gerentes, pero sobre todo todavía enfocados a los puestos de agente, pero que en cambio no lo estáis haciendo a otros puestos como puede ser el de las coordinadoras. Ya sabéis que ese es mi caballo de batalla en este último año. ¿El qué? Es hacer ofertas de trabajo más centradas en las hasta ahora llamadas soft skills, es decir, habilidades blandas, más que en las hard skills, es decir, en los conocimientos técnicos. Cada vez veo más ofertas, pero para puestos de asesor inmobiliario, de comercial, en las que ya directamente se destaca como el perfil que se está buscando, pues que sea una persona con habilidades de negociación, de comunicación, proactivo, sea una persona con don de gente. ¿Os dais cuenta que todo esto al final parecen casi que rasgos de la personalidad? Bueno, pues que cada uno lo va expresando en cada oferta pues de una forma o de otra, de una manera, las llama de una manera, las llama de otra, porque la realidad es que
no están tan tipificadas y establecidas como las habilidades técnicas. Algunas de las habilidades técnicas, para que lo entendamos claro, pues sería hablar inglés, usar no sé qué programa de ordenador o incluso conducir, ¿no? Esos son como habilidades más técnicas. Es lo que habitualmente se ponía tanto en las ofertas de trabajo como también en los currículums. Esto, que ya lo estamos viendo, como decía, en los puestos sobre todo de asesor o de comercial, es una tendencia generalizada a nivel de todos los sectores y de todo el mundo. De hecho, donde primero se está empezando a establecer ya son en las grandes compañías, incluso en las grandes tecnológicas, empresas que de entrada buscan perfiles muy técnicos, porque no les vale cualquiera, tiene que tener una formación técnica, pero dentro de toda la oferta de la formación técnica, los procesos de selección se centran muchísimo en estas llamadas anteriormente habilidades blandas y que ahora ya se están empezando a llamar power skills, es decir, habilidades poderosas, porque eso es lo que está quedando de manifiesto, además en un mundo cada vez con más tecnología a nuestro alrededor. Lo que nos hace valiosas a las personas son las habilidades que no compartimos con las máquinas, como puede ser, pues, la empatía, la gestión del tiempo, la organización, el trabajo en equipo, la resiliencia, ¿vale? La capacidad de adaptarse al cambio, de aprender, de reaprender, porque cada vez lo tenemos más claro que las habilidades técnicas consiguen entrevistas de trabajo, incluso consiguen puestos de trabajo, pero la realidad, que lo sabemos todos si miramos a nuestro alrededor, en nuestra empresa o en el histórico de nuestra vida laboral, es que las habilidades blandas o las poderosas, como decía, son las que de verdad hacen que una persona siga en el puesto de trabajo e incluso ascienda en él. El trabajo en equipo es una cosa importantísima a día de hoy. Necesitamos la unión de las mentes. El mundo va demasiado deprisa. Una sola cabeza no obtiene las respuestas a la velocidad que las necesitamos a día de hoy, ¿no? Entonces, la primera cosa que quería destacar es que como gerentes inmobiliarios y si agentes de corte comercial tenéis, porque las tenéis, grandes dotes de trato y de análisis de las personas. Entonces debéis hacerlos valer en los procesos de selección más que nunca. Debéis saber leer detrás de los datos técnicos de los currículums y detrás de la fachada de una persona. Si una persona, por ejemplo, nunca ha dejado de trabajar, aunque sean puestos diferentes, si se mantiene mucho tiempo en esos puestos, qué tipo de trabajos destaca él en su currículum, porque será los que a él le interesan más por sus gustos personales, los que él disfruta, y eso seguro que tiene algo que ver con sus habilidades. Normalmente se nos dan bien o somos felices desarrollando las cosas que nos dan bien, y como se nos dan bien las seguimos practicando y al final terminamos siendo más buenos, ¿vale? Es un círculo virtuoso que se dice con el tema de nuestras habilidades. Muchas cosas que dicen los currículum muchísimo más allá del listado de puestos, ¿no?, que ha ejercido una persona. El mercado laboral está muy complicado, igual que el inmobiliario, que el mercado inmobiliario. Casi que por la misma razón, vamos a decir, con todo el respeto obviamente de todo el mundo, que por la falta de oferta óptima, ¿no? Así que no podemos despistar esos detalles en los procesos de selección ni hacer cosas por inercia, que por ejemplo la típica cosa que cada día me pone más nerviosa y enferma, que es lo de filtrar por ver quién tiene nivel de inglés, ¿no? Pero sobre todo cuando en el puesto de trabajo nunca se va a utilizar el inglés y sigue habiendo gente que filtra, no, es que este no tiene ningún nivel de inglés, ya, pero que si no lo va a usar, da igual, porque es una manera de filtrar a la gente de quién ha estudiado, quién no ha estudiado, quién tiene nivel. Entonces, vamos a mirar más allá de eso y vamos a centrarnos de verdad en las habilidades blandas, en esas habilidades para formar equipo, para gestión del estrés, para ser proactivo, para aprender. Y como decía, en el tema de la coordinadora o del coordinador es algo imprescindible. Es un puesto muy complejo que requiere de unas habilidades muy concretas y casi todas las importantes de verdad son estas habilidades soft skill o power skill. Las habilidades técnicas se aprenden. Si no sabe manejarse con un CRM, pues ya aprenderá si se maneja con otro y si tiene esas habilidades de ganas de aprender, de actitud, etcétera, etcétera, ¿vale? La segunda, sobre todo si tenéis un negocio de representación y os está costando mucho quitar vicios, por ejemplo, a agentes que vienen de otros sistemas de trabajo. Pues la segunda cosita que me gustaría destacar es que te va a compensar mucho dedicar tiempo a formar a un buen candidato, aunque tenga poca experiencia, es decir, tengamos que explicarle todo cómo funciona el mercado inmobiliario. Entonces, una de las cosas que me gustaría destacar hoy es que la formación profesional del sector inmobiliario la realidad es que aún no está en aplicación. Sí está en trámite, está aprobada por el gobierno, se está trabajando, pero nadie a día de hoy puede formarse de manera reglada para el sector inmobiliario. Sin embargo, sí sabemos ya
que va a estar, la FP Inmobiliaria va a estar dentro de la familia de comercio y marketing. Y cada año salen muchos jóvenes de esa área que desconocen a día de hoy que el inmobiliario es una vía óptima de futuro profesional. Esos chicos y chicas dentro de su FP hacen prácticas obligatorias y los centros de FP están deseando encontrar empresas para que sus alumnos descubran el mercado laboral. Esa segunda idea es buscad los centros que están cerca de vosotros, que de verdad tengan esta línea formativa, establecer relación con ellos, ir a dar charlas, nuestra experiencia directa a través de Dionisio Escarabajal, y además en FAI Conecta también lo estuvo comentando José María Alfaro, que él había tenido la misma experiencia, que cuando ha ido a una FP ni les plantea las salidas profesionales reales que les ofrece el sector inmobiliario, a los chicos alucinan y les interesa, lo desconocen completamente y hay ahí una bolsa de talento remanente que a lo mejor estamos desperdiciando. Entonces, lo que decía, ir a dar charlas, ofreceros a coger unos meses a algunos chicos para las prácticas. Quizás descubrís oro incluso antes de que ellos mismos sepan lo que valen. Y la tercera cosa, la mayoría de los procesos de selección no termina bien a largo plazo, al medio y largo plazo, pero porque siempre se busca una pieza cuando ya tenemos roto el sistema, ¿no? El chisme, cuando ya se nos ha ido, cuando ya tenemos el agujero. Y claro, pues así no vamos bien. Si ya busco algo con urgencia, estoy muy limitado a una cuestión que es la coincidencia en el tiempo del talento que hay disponible y de mi necesidad. Yo este pensamiento lo teoricé cuando conocí a la gente de ZAS Job, con Z, ZAS Job de trabajo, que es un software especializado en reclutamiento, que está además enriquecido con inteligencia artificial y es, bueno, una cosa muy interesante, la verdad, sobre todo para los que tenéis un modelo de negocio en el que el reclutamiento continuo tiene mucho peso. Pues una precisamente de las cosas que más me llamó la atención fue justo el concepto el de que no podemos limitar la búsqueda de candidatos a un momento concreto y además cuando ya tengo la necesidad imperiosa, ¿no? Para visualizarlo el otro día oí que me hizo mucha gracia y yo creo que también es aplicable a esto, una frase que dice que no se puede ir a ligar, o en este caso a reclutar, que es como ir a la compra, que uno no puede ir cuando ya tiene mucha hambre, ¿no? Porque en ese momento ya le vale todo. Entonces, ahí ya vamos mal. El filtrado lo estamos haciendo mal, ¿vale? Yo creo que se entiende. Bueno, pues el sistema, por ejemplo, de lo que me explicaban los amigos de ZAS Job, es que el proceso de selección es una cosa continuada. Ellos tienen, te dan como un QR, un enlace o lo que sea y lo pones en el escaparate, lo pones en tu web, en donde sea y estás reclutando gente de manera continua. Estás invitando a la gente a que se apunte, mande su currículo y entonces tú vas haciendo tu propia bolsa de trabajo personal. Y tú vas haciendo ese filtrado de la gente de manera continuada. Te van entrando currículum, los puedes descartar sobre la marcha o puedes guardarlo para más adelante. O de repente surge alguien con un perfil que te tapa un agujero y puedes recolocar a otra persona o reubicar a otra persona que tienes en el equipo. Y así es como de verdad podemos garantizarnos un poco más que estamos abiertos a acoger talento disponible, no solo en el momento en el que yo ya tengo un problema muy grande, ¿vale? Acordaros del tema de lo de ir a hacer la compra con hambre, ¿vale? Que eso normalmente sale mal, nos gastamos muchísimo dinero, compramos muchas cosas que no deberíamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas son mis 3 ideas básicas que yo resumiría un poco con esto último sobre todo, ¿no? Que los procesos de reclutamiento, tanto si eres empresario y la búsqueda de oportunidades, en el caso de que no lo seas, no seas empresario, sino que seas trabajador de entrada, pues debe ser continua y constante. Es una búsqueda continua y constante y esto no es una traición ni para tu empresa ni para tus empleados. Esto, como dijo Rodrigo Rato, para terminar un poco con un chiste, esto no es una traición, es el mercado, amigos. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Gracias, Patricia. Vaya contenido de valor que nos has aportado en esta intervención para todas las personas interesadas en un proceso de contratación y reclutamiento. Gracias de verdad. Una de las claves para reclutar o contratar es trabajar un plan de carrera para las personas que se van a incorporar a nuestro equipo. ¿Te parece así? Pues de ello hoy nos habla
nuestra impulsora de negocios digitales, Cecilia Morales. Tudextra _ así la puedes encontrar. Y es la nueva del claustro. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Manu, hola audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy mi intervención va a ser muy breve, pero bueno, espero que os pueda servir. Para empezar, permíteme que dé una pequeña reflexión, y es que he sido reclutadora para una agencia inmobiliaria y lo primero que hice fue cambiar el nombre, porque lo de reclutar es como muy militar, al menos a mí lo que me viene a la cabeza es algo como muy militar y nada apetecible. Así que yo en ese momento me denominaba captadora de talentos. Y una agencia inmobiliaria lo que tiene que hacer cuando quiere captar talento es atraer a esas personas a su equipo. Y para eso es ofrecer ya no dinero, no unas buenas comisiones, que por favor no se me malinterprete, tiene que haber una buena comisión, lógicamente, pero sí es importante que haya un beneficio real, que haya una buena opción de carrera, ¿no? Un plan de carrera para esa persona, algo que no se vaya a quedar solamente en un abre puertas caro, sino que realmente vaya a tener una formación, que realmente vaya a tener un acompañamiento, que vaya a tener un soporte en otras personas, en otros miembros del equipo, que pueda evolucionar según su personalidad o según quiera, ¿no? Que pueda crecer un poquito más, que pueda tener equipo también, promocionar su marca, ayudarle con todo eso. Vale, y hasta aquí la reflexión. Yo creo que es súper importante que aportemos beneficios, si no vamos a tener un montón de gente que va a entrar y un montón de gente que va a salir. Las herramientas que te recomiendo si estás pensando en reclutar es, por un lado, tener muy bien estructurado lo que sería ese plan de carrera, ¿vale? O sea, hay que tener unos procesos bien marcados, escritos, grabados, que sean fáciles de entender, sencillos, por favor, con toda su complejidad, pero de una forma sencilla de comunicar. Y luego además tener, eso se puede tener por supuesto en cualquier gestor de proyectos. Y estamos hablando de gestores de proyectos como pueden ser Trello, que es el que yo utilizo muchísimo y más con mi equipo. Para mí es súper útil. Si quieres algún día podemos hacer algún tipo de tutorial, de comentarte un poquito más cómo se puede utilizar Trello. Por otro lado, tenemos otros tipos de gestores de proyectos, como podrían ser Asana o Slack o Gride o Monday, ¿no? Por decirte algunos. La verdad es que hay un huevo de gestores de proyectos y, como cualquier otra herramienta, el más útil es aquel con el que te sientas cómodo. Cada uno tiene su ventaja. Para mí, Trello, he probado chorrocientos, los he probado todos, pero me quedo con Trello por su simplicidad y por su facilidad, ¿vale? Porque que algo sea simple no quiere decir que no pueda ser muy complejo de utilizar en otras ocasiones. Entonces, su simplicidad me ayuda muchísimo, su facilidad de uso, de comunicarlo al resto del equipo y que podamos manejar con facilidad todos qué es lo que estamos gestionando en ese momento. Te sirve de dos maneras diferentes. Por un lado, para generar ese plan de acción, ese plan de carrera, ¿vale? Para poder establecer todo lo que pueda necesitar esa persona que quieres atraer a tu equipo. Y por otro lado, también te sirve para hacer ese seguimiento y para poder gestionar a los posibles candidatos. Tener una tarjeta de cada uno de ellos con lo que necesitan,
lo que quieren, lo que esperan y cómo podemos realmente ayudarles si encaja con nuestra filosofía, con nuestros valores y que tiene el potencial que nosotros podemos necesitar para evolucionar todo el equipo, entonces lo podemos detallar entre ello. Al estar vinculado, que lo puedes vincular con Google Drive, con Calendar y demás, es una forma muy fácil de poder hacer esa gestión de personas. Si no, por supuesto, siempre tenemos HubSpot. HubSpot es una herramienta, un CRM, que puedes utilizarlo también, no solamente para gestionar clientes, sino para gestionar a estos posibles candidatos. Son las dos herramientas que hoy considero que pueden ser más útiles para captar talento, para atraer talento a tu agencia. Cuando quieras podemos hablar un poquito más de ellos. Espero que te sirva, que tengáis una fantástica semana. Muchas gracias, Cecilia. Igualmente, una fantástica semana. Oye, tenéis que seguir a Cecilia, tu Dextra, porque además comparte siempre consejos muy interesantes sobre las herramientas que nos recomienda. Y además, no sé si conocéis el grupo, el Club Inmobiliario que lidera y organiza y administra el grupo de WhatsApp junto a nuestro amigo Tony Pérez Realtor, al cual le mandamos un abrazo enorme. Y seguimos hoy nuestra última intervención de nuestro claustro de profesores. Se la hemos dejado a nuestra María Suprum. Hoy María nos habla de trabajar los vídeos cortos para atraer talento. Hola María, ¿cómo estás? Hola Manu, en este episodio vamos a hablar sobre los Reels y reclutamiento, la revolución silenciosa en la captación del talento. Sí, es cierto que el currículum está muerto, ya desde hace tiempo que la gente empezó a buscar trabajos por Instagram, por Facebook, también las empresas empezaron a publicar los posts, ¿no? Buscamos talento, buscamos empleados. Y ahora, bienvenidos a todos a la era del Reel de reclutamiento, porque los Reels están cambiando totalmente el juego en contratación y reclutamiento. Yo personalmente conozco historias reales ya donde unos candidatos han encontrado trabajo gracias a los Reels y por supuesto que las empresas han contratado gracias a los Reels. De hecho, en nuestro programa con Michele dice All In, donde también enseñamos el reclutamiento, hay una de las partes donde también explicamos cómo contratar y encontrar talento a través de los Reels. Pero ¿por qué realmente los Reels son mucho más efectivos, ¿no? Que los posts, por ejemplo? Y obviamente que simples páginas web de reclutamiento. Fíjate tú, si ya antes nosotros cuando recibimos un currículum, ¿qué hacíamos lo primero? Entramos en el Facebook, ¿no? Intentamos buscar a esta persona, este candidato, para ver qué vida tiene, para entender más o menos qué tipo de persona es antes de hacer la entrevista, ¿verdad? Y los Reels realmente son tan efectivos porque captan más la esencia de la persona, del candidato y por supuesto de la empresa. Así que sí, es la herramienta brutal para captar atención de posibles candidatos y empleadores. ¿Cómo pueden utilizar las empresas los Reels para atraer talento de maneras más y más efectivas? Pues realmente igual como lo hacemos con compradores y con los vendedores. Ya lo hemos hablado en los últimos episodios. Antes de luces, cámara, empleo, crea un Reel de reclutamiento que destaque. ¿Cómo es? Primero tienes que identificar obviamente el avatar de tu candidato ideal, ¿no? Efectivamente nosotros no vamos a encajar puesto en la persona, sino la persona tiene que encajar en el puesto. Entonces, creamos este avatar ideal, pensamos qué es lo que le puede interesar, por qué debería de trabajar con nosotros y obviamente explicamos no lo grande que somos, sino cómo este candidato, este futuro empleado ideal va a beneficiarse al trabajar con nosotros. El mensaje tiene que ser muy claro. Y obviamente no se trata de solo un Reel, igual que con compradores y vendedores, para encontrarlos motivados hay que hacer la serie.
Entonces en esta serie también puedes hablar sobre la visión de tu empresa, sobre tu misión, sobre tus valores. Y obviamente cada vez siempre hacen hincapié en cómo la persona se beneficia a través de lo que dices al trabajar contigo. Y también te recomiendo hacer los reels donde explicas con quién no quieres trabajar, qué es lo que no son tus valores. Porque también la gente tiene que entender claramente qué es lo que buscas y qué totalmente no toleras. Así que invito a todos a empezar a reclutar, o a los que buscan trabajo, buscarlo a través de los reels, porque el currículum está muerto. Y bienvenidos a todos a la era del reel de reclutamiento. Soy María Suprum, os invito a todos a ver mi Instagram y seguir mis consejos útiles sobre el mundo inmobiliario en mis reels diarios, y por supuesto nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias, María. Vaya consejos que nos da cada semana María Suprum. Ya sabes, síguela como María Suprum _ sus redes sociales, un montón de consejos y verás los reels que hace, y por eso creemos que es una de las personas más apropiadas para hablarnos de la creación de esos vídeos cortos. Pues hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy de Instituto Inmobiliario. Con nosotros han estado Vicent Soler, Miquel Edisei, Iván Gomariz, Charlie Hoyos, Tony García, Patricia Magro, Cecilia Morales y María Suprum. Vaya plantel de profesores que tenemos en nuestro claustro, ¿eh? Gracias a todos y cada uno de ellos por sus brillantes intervenciones. Y gracias a ti por estar al otro lado. Como siempre te pedimos que valores este podcast, que nos des tu opinión, tu puntuación, que lo hagas allí en la plataforma donde nos estés escuchando. La próxima semana vamos a dedicar el episodio a la visión empresarial, la visión del negocio. Así que te emplazamos a la próxima semana, que escuches el episodio 5.12 de el podcast de los profesionales inmobiliarios, Instituto Inmobiliario. Para mí ha sido todo un placer acompañarte. Ya sabes, soy Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Me encantará saber tu feedback, como siempre. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué no? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías de nuestro podcast? Y es que este podcast lo hacemos con el único propósito de mejorar este sector que tanto nos apasiona, el sector inmobiliario. Gracias, porque cada semana somos más los que nos subimos al carro de amar esta profesión e intentar mejorar con ella gracias a este podcast. Con una idea que te lleves, mi objetivo habrá sido cumplido. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Instituto Inmobiliario. Saludos, chao, chao, buena semana.